Muchas gracias por la presentación. Bueno, efectivamente soy ingeniera química y estos años he trabajado en lo que es calidad y contaminación del agua. Y precisamente uno de los temas en los que trabajamos bastante, sobre todo con la carrera de ingeniería ambiental aquí en la Universidad Católica, ha sido el monitoreo y la evaluación del medio ambiente. Entonces, antes de comenzar, me gustaría ver, ustedes ya han llevado varios temas, por lo que veo ahí al costado tienen justamente el listado de los temas que ustedes han ido viendo. Entonces, quisiera saber si ustedes tienen eh, clara la idea de lo que es el monitoreo y la evaluación ambiental. ¿De qué se ocupará el monitoreo ambiental? Pueden levantar la mano, me imagino que así han estado trabajando con el chat, entonces vamos a escucharlos. ¿Nadie se anima? Están tímidos nuestros guardianes el día de hoy. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, podemos decir que el monitoreo ambiental se ocupa de vigilar, de evaluar la calidad del medio ambiente, ¿no? Incluyendo todos los aspectos, tanto aire, agua, suelo, otros elementos también bióticos y abióticos que pueden estar. También podríamos decir que es el proceso fundamental, ¿no? Para identificar los diferentes o posibles riesgos, ya sea para la salud humana o también para el ecosistema, ¿no? Y ver la parte de conservación. Y ir mitigando, ¿no? También los diferentes efectos adversos que se puedan presentar. Ya, muy bien. ¿Y cómo creen entonces que el monitoreo y la evaluación ambiental puedan contribuir a la toma de decisiones, a la toma informada de decisiones acerca del medio ambiente? ¿Por qué tenemos que trabajar en monitoreo ambiental? Dicen, bueno, es que el monitoreo también como proporciona diferentes datos y bueno, eso nos permite también a nosotros tener más objetividad a la hora de desarrollar diferentes proyectos, ¿no? Para afectar lo menos posible al medio ambiente. Muy bien, ¿alguna otra opinión? ¿Alguien más que se anime a compartir la idea que tenga acerca de por qué tenemos que hacer un monitoreo? ¿Cuáles son los objetivos o cuáles tendrán que ser los objetivos de un monitoreo ambiental? Para hacer un monitoreo ambiental nos ayuda a identificar y evaluar, ¿no? La cantidad de contaminante que esté contribuyendo o afectando algún factor ambiental. Eh, es por eso que a través de monitoreo se hace una evaluación ambiental para poder evaluar, para luego ver para poder ver cómo podemos mitigar o minimizar, ¿no? La contaminación que se está presentando. Bueno, en este caso, como estamos llevando es el recurso hídrico. Muy bien, entonces, como ven, lo que vamos a ver hoy, en la clase de hoy, es algunos métodos y técnicas que ayudan al monitoreo ambiental, pero que no son precisamente los métodos tradicionales y con los que la mayoría de la gente está familiarizado, que sería el monitoreo de calidad únicamente midiendo parámetros físico-químicos. Por favor, si me permite compartir pantalla, ingeniero. Ahorita no puedo. Pero sí, ahora sí. Gracias. Entonces, muy bien. Entonces, creo que este material también les van a hacer llegar. Es, en esta presentación lo que vamos a ver entonces es justamente
Ahorita no veo que esté compartiendo. Se ha congelado el link. Vamos a esperar, por favor, que se incorpore. Bastante conectado con lo que veían en el video de inicio. Nosotros tenemos diferentes fuentes de contaminación, desde el suelo, la escorrentía de terrenos agrícolas, a través de los abonos, los fertilizantes, pesticidas. Son a veces pequeñas descargas, a veces grandes descargas que no a simple vista que me están aportando contaminantes al río en este caso, pero que en conjunto van a sumar todas a generar grandes problemas y contaminación. Cuando hablamos de contaminación del agua, estamos acostumbrados a ver este tipo de noticias. Por ejemplo, en el periódico vamos a ver que el río Guadalquivir está contaminado, que hay Ingeniera, altos de contaminación. perdón, ¿está proyectando su pantalla? No, no la estamos viendo, al menos yo no la estoy viendo. Ya, deme un momentito, vuelvo a revisar. En teoría está conectado. A ver. Sí, estaba compartiendo, pero no sé. Tal vez es mi señal, no sé si los Ahora participantes sí, validan. ahora sí. Ahora sí, ahora sí estamos viendo. Ya, perfecto. Sí, parece que tenía que volver a salir, cerrar, volver a abrir. Con lo que empezó a grabar la reunión, ha salido de la presentación. Ya, ahora sí. Les decía entonces que nosotros vemos varias noticias sobre la contaminación del río Guadalquivir, ya lastimosamente nos han hecho bastante habituales. Tenemos contaminación por agua que se descarga directamente, otras veces de la planta de tratamiento. Esta es, por ejemplo, una imagen de la quebrada Cabeza de Toro, en la que nosotros hemos trabajado bastante aquí en la Universidad Católica. Estas son algunas de las quebradas. Esto también es la Cabeza de Toro, la descarga de San Luis, quebradas y zonas del río que tienen esta apariencia en general. Pero nosotros, todos estos problemas los sumamos. ¿A qué nos referimos? ¿Cómo podemos saber qué es la contaminación del agua? Porque una cosa es mi percepción, lo que yo puedo percibir por mis sentidos o a veces tener la idea de lo que es contaminación, pero ¿cómo la determino? ¿Qué es lo que yo sé acerca de la contaminación? Ahí vamos a ver que en este caso el monitoreo, popularmente empleando organismos vivos, que es lo que vamos a ver hoy, puede tener una gran ventaja sobre otros tipos de monitoreo y además complementa esos tipos de monitoreo. Entonces, bueno, las preguntas de las que habíamos estado hablando, ¿qué es lo que nosotros sabemos? La contaminación, vemos degradación del paisaje, sabemos que puede haber metales, pesticidas, microorganismos. Aproximadamente nosotros vamos a ver que en el mercado están registrados alrededor de 100.000 productos químicos. Si nosotros revisamos en internet, van a ver, pueden comprobar esta cifra, hay registrados esa cantidad aproximada de productos químicos distintos. Desde productos que tienen que ver con pesticidas, con medicamentos, con productos de uso personal. De esos, al menos 500 son productos químicos que se han caracterizado por su peligrosidad y de hecho hay algunos que se recomiendan no utilizar. Por eso es que algunos pesticidas que hace 10 años estaban permitidos, ahora ya no están.
permitidos en el mercado, a pesar de que podemos ver que en algunos casos se siguen utilizando. Es lo que sabemos. Pero fíjense, esta imagen del iceberg no está puesta solamente como para decorar la diapositiva, sino que al igual que en un iceberg, es pequeño lo que nosotros conocemos y es mayor lo que está escondido bajo la superficie y lo que no sabemos. Entonces, ¿qué es lo que no sabemos en este caso? ¿Qué sustancias químicas hay en el agua? Les decía, vamos a esperar tener metales, pesticidas, materia orgánica, fósforo, nitrógeno. Pero también hay muchos contaminantes emergentes. Hay todo lo que utilizamos de productos de cuidado personal, los bloqueadores solares, varios componentes de cremas, de medicamentos de uso legal que consumimos, antiinflamatorios, pastillas anticonceptivas, cafeína, con el alto grado de consumo de café que tenemos. Entonces, no necesariamente todos estos contaminantes, cuando están en el medio acuático, los vamos a poder determinar. Es técnicamente imposible, hay miles, fíjense, 100.000 productos químicos al menos en el mercado de todo tipo. Son análisis muy costosos, además que tengo que saber o tener una idea de qué es lo que estoy buscando para poder analizar. De lo contrario, no es posible. Entonces, tampoco sé de qué estos reaccionan estando juntos en el agua. Porque en toxicología hay algo que no necesariamente se cumple. La suma de 1 más 1 no siempre es 2. En algunos casos, 2 compuestos contaminantes tóxicos pueden entre sí anularse y dar un menor efecto, o por el contrario, potenciarse y dar un mayor efecto que el esperado. No sabemos qué efectos entonces hay sobre los organismos vivos a nivel de individuo, a nivel de órgano, de tejido, de población. Varios contaminantes pueden ser genotóxicos, pueden ser potencialmente neurotóxicos, pueden ser disruptores endocrinos. Entonces, hay mucho de lo que no sabemos. Y para esto es que vamos a ver que los bioindicadores y luego los biomarcadores, que es algo que les voy a dejar de tarea, pueden ayudarnos a entender cómo es el comportamiento de estos compuestos químicos en el agua a nivel de los organismos vivos. Entonces, ¿cómo medimos nosotros la calidad del agua? Esta foto es real, es creo que está en el Puente Bicentenario, un poco antes del río Guadalquivir. Prohibido nadar, aguas inclasificables. Sabemos que son clase D, tampoco no está recomendado nadar en ese tipo de agua. Pero miremos ya a esto. ¿Qué es lo que analizamos? ¿Qué es lo que nosotros buscamos cuando vamos a tomar una muestra de agua de un punto en el río Guadalquivir o de cualquier otro cuerpo de agua? Tenemos parámetros físicos, no sé si es que ya los han estudiado ahora o todavía están en eso. Si me podrían contestar esa pregunta, no sé si ya han visto esa parte de lo que son los monitoreos químicos. Todavía no, ¿O ingeniero. todavía? Todavía. Bueno, entonces les doy un pequeño adelanto. Entonces, estos son los parámetros que nos monitorea el CIMIO, que es la red de monitoreo hídrico, que está a cargo justamente de la calidad del y que hace estos análisis, agua, los sólidos disueltos totales, sedimentables, suspendidos.
la temperatura. Por ejemplo, si yo tengo una descarga de agua caliente al río, eso me va a elevar la temperatura, va a hacer que el oxígeno disuelto baje, y por lo tanto voy a tener ahí un problema para los organismos que necesitan el oxígeno para respirar. La turbiedad me va a ayudar a que la luz solar penetre y por lo tanto mantenga muchos organismos patógenos a raya, porque la radiación ultravioleta los destruye. En fin, obviamente componentes inorgánicos metálicos, que vamos a hablar hoy. 41 parámetros físicos y químicos, bueno, 2 microbiológicos, pero solamente hay uno, bueno, si contamos los 2 microbiológicos, 3 que consideren organismos vivos. Y muchas veces todos estos análisis no se pueden realizar por los elevados costos, porque en el laboratorio justamente no hay el reactivo, porque no se ha podido tomar la muestra adecuadamente, en fin. Entonces, es bastante complicado que se reduzcan a un número aproximado de 20, porque no es viable hacerlos cada vez que se va a tomar las muestras de agua. Entonces, en respuesta a esto, para complementar, no para sustituir, eso que creo que hay que hacer énfasis, no para sustituir, sino para complementar este monitoreo de parámetros físicos y químicos, es necesario considerar el monitoreo empleando bioindicadores. ¿Qué es un bioindicador? Son organismos que viven en el ecosistema que estamos queriendo evaluar. O sea, todos los organismos vivos, las especies bioindicadoras, van a responder a cambios en su entorno. La idea es que estos bioindicadores, estos organismos vivos, nos cuenten cómo está su hábitat, de qué manera la contaminación que nosotros vemos o a veces que todavía no estamos percibiendo con nuestros sentidos está afectando a estos organismos. Y de esa manera eso nos da información acerca del estado del ecosistema, del estado de salud o del estado de posible inicio de degradación o de degradación total del ecosistema. Entonces, nosotros tenemos bioindicadores como organismos vivos que van a evaluar la salud del ecosistema natural en el medio ambiente. Pueden ser plantas, pueden ser microorganismos como el plancton, animales, microbios. ¿Y qué es lo que buscamos con estos bioindicadores? La presencia de algunos es indicación de problemas, en otros casos su abundancia, la diversidad, el comportamiento, me va a indicar la presencia de contaminantes, su cambio en el ecosistema. También el hecho de que no estén presentes. La ausencia es un indicador del estado del medio ambiente. Nosotros tenemos, les decía, algunos organismos pequeños que viven en el río, tanto en la columna de agua como en los sedimentos. Tenemos plantas. Entonces, estos sistemas me permiten, a través, de hecho están recomendados dentro de la legislación nacional, que sería con lo que se calcula ese índice que veían en ese listado, el BMWP, son los macroinvertebrados acuáticos. Los macroinvertebrados, como su nombre lo dice, macro, son grandes relativamente, van a tener entre 2, 5 milímetros o incluso algunos centímetros, pero son invertebrados, es decir, son muchos insectos, son algunos microcrustáceos y otras especies que en algunos casos son muy sensibles
y no van a estar presentes cuando el agua esté contaminada. Y en otros casos, como por ejemplo las larvas de mosquitos, van a ser muy resistentes y las voy a encontrar en gran cantidad cuando el agua esté bastante contaminada. Entonces, la presencia, la contaminación del cuerpo de agua, porque hay en gran cantidad algunos que aguantan mucho la contaminación, como el otras especies, tanto en la superficie como en los sedimentos, en las rocas, más de lo que se podrían imaginar. También tenemos musgos, líquidos. Me puede decir si es que está habiendo cambios en el ecosistema. Por ejemplo, hace algunos años, un año de una sequía bastante prolongada, no sé si han tenido ese tipo, la presencia de esos flamencos me podía indicar, o sea, si es que se hubiera hecho un estudio, me podía indicar qué cambios estaban ocurriendo en las lagunas de Taxari y por qué estos organismos habían migrado fuera de su área normal de hábitat. También las plantas son muy buenas indicadoras, sobre todo las plantas acuáticas, para nuestro caso particular, donde, por ejemplo, las lentejas de agua, que son esas plantas bien pequeñitas que nosotros encontramos flotando en los ríos, o en zonas lentas, sobre todo, con poca velocidad del agua, zonas donde se van formando algunos vagos. Ahí vamos a ver estas lentejas y es increíble cómo va cambiando. Si es que yo tengo, por ejemplo, escorrentías de terrenos agrícolas próximos donde tengo muchos fertilizantes, voy a tener mucha proliferación de este tipo de plantas. Entonces me muestran la presencia de contaminantes sin ni siquiera tener que hacer el análisis químico de esto. Los peces, obviamente, al ser los primeros en la cadena trófica acuática, si es que hay algún contaminante que se haya ido acumulando a través de la cadena alimenticia, va a llegar a los peces y van a ser afectados seguramente. Y hay otras como las bacterias indicadoras, aquí la E. coli, que todos los mamíferos, los animales de sangre caliente y nosotros los humanos, es habitante normal de nuestro intestino, pero cuando hay descargas de aguas contaminadas con materia fecal, esta E. coli va a llegar al río. Y haciendo un cultivo del agua, una filtración y un cultivo del agua, nosotros podemos comprobar la presencia de estas bacterias y ya son una presunción de contaminación por aguas residuales, por ejemplo. Eso me muestra claramente, la presencia de estas bacterias, la contaminación por aguas residuales en el cuerpo de agua. Bueno, otras especies, fitoplancton, zooplancton, que son pequeños microorganismos que están como base de la cadena trófica, el fitoplancton y el zooplancton. Si se llega a alterar, si yo tengo problemas de eutrofización, es decir, de un crecimiento desmedido de plantas acuáticas, de fitoplancton, porque tengo muchos nutrientes en el agua, mucho fósforo y mucho nitrógeno, principalmente que provienen de los fertilizantes, nitrógeno principalmente los fertilizantes utilizados en la agricultura, y el fósforo de varios detergentes que nosotros usamos comúnmente para lavar la ropa.
entonces, que con las aguas residuales van a llegar al río. Los anfibios también son una especie muy importante para utilizarla como bioindicador, sobre todo los estados larvales, los renacuajitos, los oscollos, solamente van a crecer en un agua limpia. Nosotros no vamos a tener estos animalitos cuando el agua está contaminada, son muy sensibles a la contaminación. Plantas acuáticas, tanto las que viven flotando como los jacintos del lago San Jacinto, como eh, otras plantas que están en los alrededores me van a indicar también procesos de contaminación, sobre todo con nutrientes. Reptiles, todas estas fotos son fotos de imágenes de áreas de Bolivia. Por ejemplo, son tortuguitas en el oriente donde hay problemas de contaminación por la minería de oro y están sufriendo estas especies la contaminación del entorno. Entonces, les estoy mostrando todos estos ejemplos de otros sitios en Bolivia, no me he querido ir más lejos, todos son imágenes de Bolivia, pero ¿qué pasará en el caso del río Guadalquivir? ¿Creen que hay alguna especie de pez que podría ser usada, por ejemplo, como bioindicador de calidad del agua de la cuenca del Guadalquivir? ¿Conocen algún pez que sea propio del río Guadalquivir que podría indicarnos la salud o la calidad del ecosistema? Los escucho. Buenas noches, Buenas le noches. habla Mr. Macata. Sí, justamente hay una especie, justamente hay una variedad de peces, ¿no? Que son las mojarritas. Hay incluso una que era un primo de la churuma que solo había aquí en Tarija, ¿no? Que era un poco atigrado, tengo entendido, que era un bioindicador. Después caracoles que son pequeñitos, bajan desde la parte alta de la cuenca. Estos caracoles igual son un bioindicador, ¿no? Tal vez no sea un pez, pero es importante resaltar que la presencia de estos animales igual indica un ambiente que esto. Sí, muy bien. O sea, generalmente se suele buscar peces grandes, como por ejemplo eh, carpas, salmones, bardos, pero que no son propios de nuestra región. Entonces, perfectamente las mojarritas, los esquinchos, las churumas, son pececitos que yo recuerdo haber visto en el río Guadalquivir hace muchos años, cuando todavía la calidad del agua no era tan mala como para que estos peces no puedan vivir aquí. Entonces los vamos a encontrar, si ustedes se fijan, en temporada de lluvia, que yo tengo mucha más agua, vamos a encontrar tal vez algunos de estos bioindicadores, algunos de estos peces. Pero necesitamos, y eso es importante para el caso particular del río Guadalquivir, tener un estudio de los organismos que habitan este ecosistema para poder decir qué grado de importancia me da la presencia o la ausencia de este organismo en el río. Si no conocemos qué organismos habitan el río, nosotros no nos vamos a dar cuenta si es que se pierde alguno de ellos porque no los hemos visto, no los hemos tomado en cuenta dentro de los habitantes del río particularmente. Ahora, ¿por qué creen que haya más posibilidad de encontrar estos peces en temporada de lluvias que en temporada seca? Sí, No, José, lo yo escuchamos. la vez que fui, por ejemplo, a la parte de la cuenca, todo en Jurina, he podido ver reservorios de peces. Entonces, lo que me hace dar cuando hay lluvias, estos animales arrastrados en la parte alta, pero tal vez lugares que tampoco han sido intervenidos
podríamos notar que cuando llueve o hay algún tipo de arrastre fluvial, estos animales son hasta la parte de abajo de la cueva. Bien, por un lado eso, pero también tiene que ver con procesos de dilución. Cuando nosotros tenemos la temporada de lluvia, mucho más agua, más caudal en el río, los niveles conocen las efímeras. Si pueden buscar la imagen de una efímera, si coloquen efímera insecto en su computadora o en su teléfono donde estén conectados, para poder ver cómo es el animal. Si alguien ya lo ha encontrado, ¿por qué creen que se llamen efímeras? ¿Nadie lo ha encontrado todavía? Los guardianes pueden participar. Perdón, no lo escucho, está muy lejos de su micrófono. Sí, son un tipo de libélulas que tienen un periodo o digamos, una esperanza de vida de 24 horas en promedio. Y son insectos que tienen periodos cortos de vida, justamente, ¿no? De ahí el nombre de efímeras. Pero miren, no son solamente libélulas, sino que son las larvas de varios insectos de esta familia que habitan parte de su vida en el agua. Es su etapa larval, huevos y larvas la habitan en el agua. Y justamente ellos necesitan aguas limpias, a diferencia de los moscos y mosquitos, que pueden crecer en aguas muy contaminadas. Estos necesitan agua limpia. Entonces, cuando no tenemos estos insectos, es uno de los indicios de que los niveles de contaminación no están permitiendo que estos organismos se puedan desarrollar en el agua. Pero veamos entonces, para resumir y cerrar un poco esta parte de los bioindicadores. Para poder seleccionar especies bioindicadoras, es importante considerar su sensibilidad a los contaminantes. Yo no puedo escoger una especie como bioindicadora que sea muy resistente a la contaminación, porque cuando esta especie llegue a ser afectada, quiere decir que todas aquellas que son menos resistentes a ella, a la contaminación, ya han sido afectadas y han desaparecido de ese ecosistema. Entonces, tampoco puedo escoger a la más sensible, porque estaría tal vez tomando medidas de sobreprotección y no necesariamente que sean reales. Entonces, tengo que tomar en cuenta que además estén distribuidas ampliamente
en la cuenca que estoy analizando, que estoy tratando de monitorear, y que sean fáciles de muestrear, que no sean organismos muy difíciles de encontrar, sino que los pueda encontrar con las técnicas que se encuentran validadas. Les voy a mostrar algunas que están validadas y que se utilizan para los muestreos. Se debe tener en cuenta entonces que sean propias de la cuenca hidrográfica y que respondan a mis objetivos de monitoreo. Si yo estoy buscando si hay contaminación, por ejemplo, por escorrentía de terrenos agrícolas, que éstas sean sensibles a los pesticidas que va a haber, a la materia, sobre todo nitrogenada y fósforo que hay especialmente en estas zonas, por ejemplo. Les estoy dejando por ahí un link para un video donde pueden ustedes ver más acerca de esto, pero les quiero mostrar antes, un poquitito antes de ver las limitaciones, una cartilla que la tienen, también se las he mandado como una cartilla. Siguen viendo mi pantalla, ¿no? Sí, Ya, perfecto. Entonces, esta cartilla ha sido elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, y es la guía para la evaluación de las condiciones biológicas de cuerpos de agua utilizando macroinvertebrados bentónicos. Recuerdan que les habíamos dado esa lista de 42 parámetros que me dice que tengo que monitorear, que han sido validados por la Contraloría y todo eso. El último era un índice, el BMWP, es un índice de calidad biológico que se calcula utilizando esta guía para la evaluación. Lo que se hace es un muestreo en el río utilizando redes especiales, una red que tenga un tamaño de paso de no más de 2 milímetros. Hay diferentes tipos de redes, por ejemplo, una red que se llama Saber, que tiene un marco de metal, y dentro de esa cuadrícula de metal que me dibuja el marco, yo recojo las piedras que están allá adentro, limpio, con agua del río, muy prolijamente las piedras, todo eso lo voy reteniendo en recipientes y empiezo a escarbar a 10 centímetros de profundidad del sedimento, empiezo a esa cuadrícula, muchísimos material del río en función a este índice biológico. Entonces, perdón, otra vez se me ha cortado. Justo está hoy día muy sensible. Les decía, y una vez que yo tengo eso, hay un trabajo de gabinete de laboratorio donde voy a realizar el recuento por familia de cada uno de estos. Esta es la que después con una lupa o con un estereomicroscopio se va haciendo el recuento. Y tiene esta, aquí está el ciclo. Esta guía tiene un anexo, esta clave dicotómica para identificar a los macroinvertebrados. O sea, no necesito ser bióloga, de hecho yo no soy bióloga, les decía que soy química, pero sí he usado tanto la red como esta guía para hacer la evaluación. Entonces voy viendo si no tiene patas, cuántas familia. No necesariamente le tengo que poner nombre y apellido, me basta con el apellido del insecto o macroinvertebrado, y de esa manera voy identificando. ¿Por qué identifico? Porque hay algunas especies que son muy resistentes a la contaminación y otras que, por el contrario, apenas hay un poco de contaminación, desaparecen. Entonces, si yo no los encuentro, es una alerta de indicio de que hay contaminación.
Y si van desapareciendo cada vez los menos sensibles hasta quedarme solamente con larvas de moscos y otros insectos bastante desagradables, entonces el agua está terriblemente contaminada. En función a qué tipo de macroinvertebrados encuentro, yo voy clasificando y voy obteniendo un índice. Le voy dando un puntaje, que la pueden revisar la guía y ver cómo se hace ese puntaje. Si en el puntaje llego a más de 100, el agua es de buena calidad, son aguas muy limpias, no contaminadas. Esto, por ejemplo, aquí sería el agua del Rincón de la Victoria. Aguas aceptables. En temporada de lluvia nosotros hemos hecho esta práctica con mis estudiantes alguna vez en la parte de Coimata, antes de que sea tan turístico y cuando todavía había agua bastante limpia. Y llegábamos a agua de calidad aceptable, entonces teníamos un color verde. Cuando ya tengo entre 36 y 60 son aguas contaminadas y me da un código de color amarillo. Entre 16 y 35 es calidad crítica, una condición biológica crítica, aguas muy contaminadas. Y para el color rojo, aguas fuertemente contaminadas cuando solamente estoy contando especies que ya, como les decía, son larvas, son algunos insectos que aguantan todo tipo de contaminación y los tengo en aguas extremadamente sucias. Entonces, esto me da una idea de la calidad del agua. Este índice ha sido calculado primero para cuerpos de agua en ríos del hemisferio norte, en Europa, pero luego se ha hecho una adaptación para Bolivia considerando las especies que encontramos en Bolivia. Por esto este es un índice BMWP-BOL, porque está categorizado para Bolivia. Se ha hecho una adaptación. Obviamente se puede ajustar mejor, porque esto se ha hecho para algunas zonas y saben que Bolivia es bastante diversa, entonces tal vez necesitemos incluir algunas especies típicas de la zona de los valles, pero de hecho es una muy buena aproximación para poder determinar la calidad del cuerpo de agua. Les quería mostrar esto como parte práctica. Y volviendo a la presentación, ya nos queda poquito tiempo. Les voy a quitar 10 minutos más, perdón por los cortes. Vamos a pasarnos 10 minutos de la clase. Les quiero mostrar entonces las limitaciones que vamos a tener con los bioindicadores. Obviamente, estamos trabajando con organismos vivos. Entonces, hay una variabilidad natural en las poblaciones. Eso hay que considerarlo siempre. Puede haber factores externos a la contaminación que influyen en su presencia o ausencia. Por ejemplo, que se haya hecho un dique, que se haya hecho un trabajo, una remoción de un río arriba. Entonces, eso también me va a afectar. Tampoco puedo ir a tomar la muestra si es que ha llovido muy fuerte los días anteriores, porque estos invertebrados tienden a esconderse en el fondo y no los voy a encontrar. Y sobre todo, si yo quiero tener una certeza de que lo que estoy viendo la primera vez es reflejo de la situación del ecosistema, yo tengo que hacer un plan de muestreos a largo plazo. No puedo tener una idea cabal de la salud del ecosistema si he hecho un solo muestreo en el año o 2 muestreos y a partir de ahí no puedo inferir conclusiones que sean ya determinantes. Puedo tener una idea de cómo está, pero necesito hacer un seguimiento para poder tener resultados que sean de trabajo, que se puedan a largo plazo considerar como confiables. Y esta parte de interpretación de resultados y en la aplicación en la toma de decisiones es algo que vamos a hacer mucho énfasis. Sin tos, yo no puedo tomar decisiones informadas, no solamente en términos de monitoreo de organismos vivos, monitoreos físico-químicos, monitoreos de calidad de agua, de aire, de suelo, de lo que sea. Yo necesito tener datos, pero tenerlos siguiendo protocolos, siguiendo todas las recomendaciones, todo el procedimiento que está estandarizado y que se ha reconocido por las autoridades de control ambiental, para que esos datos sean realmente válidos y no puedan ser considerados solamente como una cuestión subjetiva, sino que me den datos que sirvan para la toma de decisiones. Entonces, yo necesito que estos indicadores me den datos para que las autoridades hagan cumplir las leyes, los estándares ambientales y se tomen decisiones informadas. O sea, que tienen que ser datos medibles, corroborables
y no apreciaciones subjetivas, ¿no? Es decir, yo creo que está contaminado porque me huele mal, porque no me gusta cómo se ve, sino que estoy diciendo que los datos que se han tomado siguiendo un protocolo estandarizado, siguiendo en este caso la guía, por ejemplo, para la evaluación de cuerpos de agua con macroinvertebrados, me están diciendo que las especies más sensibles han desaparecido del río, que no están presentes y que por lo tanto yo necesito hacer algo para que ese ecosistema no colapse y esas especies puedan volver a colonizar los espacios que antes habitaban. Entonces, esta evaluación de índices de los macroinvertebrados, por ejemplo, me va a permitir calcular índices de calidad biótica, que como veían esa escala de colores, es mucho más visible, es mucho más comprensible para el público en general, no solamente para quien está tomando un curso como ustedes o para quien trabaja en eso como yo, que solamente decir está contaminado, sino que les estoy mostrando en esta escala de colores con un dato numérico qué es lo que significa esa contaminación en términos cuantificables. Aquí está la guía. Y sobre todo, bueno, antes de la asignación del cierre, quería hacer énfasis, les decía, en que la toma de decisiones informada debe ser una prioridad dentro de los programas de monitoreo y las posteriores actividades de recuperación del cuerpo de agua como el río Guadalquivir. Han visto lo que nos ha pasado, por ejemplo, con la planta de tratamiento. Llevamos ya creo que 15 años intentando que se construya esa planta de tratamiento y es muy difícil convencer a ciertos grupos. Se convence a uno y aparece otro que está en contra. Entonces, muchas veces con opiniones subjetivas, con puntos de vista desde perspectivas individuales, pero con muy pocos datos. Si ustedes revisan la prensa, no hay datos que varios de estos grupos, de estos colectivos que se han organizado para oponerse a la construcción de la planta, por ejemplo, tengan. Entonces, también es importante, por ejemplo, no sé si ustedes conocen el canal de riego Cenavit Calamuchita. Es el canal Guadalquivir Cenavit Calamuchita. ¿Saben de dónde a dónde está construido? ¿Cómo está conectado este? Les voy a mostrar. Nosotros hace un par de años, con uno de mis tesistas, hemos hecho una investigación sobre esto. Y justamente cuando me pasaban cuando me pedían que presente, ahorita, espérense, se me cierra ahí y no puedo abrir. Voy a tener que abrirlo desde lo que estaba guardado aquí. Un momento. Y utilizando no bioindicadores, sino un pasito más allá, biomarcadores, que es justo algo que les dejo de asignación para que averigüen para qué sirven. Pero les adelanto un poco. Cuando yo me voy a hacer un análisis de sangre y quiero saber cómo está mi salud en general, me toman una muestra, me analizan azúcar, me analizan una serie de parámetros para ver cómo está mi colesterol, cómo funcionan mis riñones, mi hígado, etc. Cada uno de esos análisis busca algunas sustancias en particular en mi cuerpo, en mis muestras biológicas, para poder decirme si estoy saludable o no. Eso es un biomarcador. Me indica el estado de salud, me va a decir que mi azúcar está alta o que mi colesterol está alto,
que tengo insulina, resistencia a la insulina, porque está apareciendo insulina por ahí donde no debería haber. Eso es un biomarcador. Entonces, nosotros hacemos esta... Estaba abierto y no sé qué ha pasado, se cerró. Ahorita les... Nosotros hacemos uso de estos biomarcadores, en este caso biomarcadores de genotoxicidad, es decir, de la presencia, de la posible presencia de sustancias que tengan efecto a nivel del genoma, a nivel alteraciones a nivel del genoma, que puedan ser tóxicas para esto. Quiero dejar de compartir esto para poder abrir el otro archivo. A ver si puedo dejar de compartir un ratito esta pantalla. Creo que no. Aquí está, recién apareció. Ya. Ahora sí voy a poder abrir el otro archivo, si no. Ahí les decía que se ha hecho, por ejemplo, un estudio de genotoxicidad, está publicado, lo pueden encontrar en línea en la revista Actanova. Les voy a mostrar un poquito del resumen solamente. Aquí está. Compartir mi pantalla. Están viendo, por ejemplo, esto ha sido del 2022. ¿Ya? Es una evaluación de riesgo genotóxico de aguas superficiales y sistemas de riego mediante estudios ecotoxicológicos, empleando en este caso células de las raíces de cebollines. Entonces, la cebolla parece un organismo bastante simple, pero sin embargo, las células que están en la punta de la raíz, las que empiezan a crecer, son muy sensibles a la contaminación, sobre todo de contaminantes que pueden afectar el ADN o la célula en sí. Entonces, cuando las cebollas crecen en agua que tiene contaminantes, pueden aparecer algunos problemas dentro de la división celular, y aparecer, por ejemplo, dobles núcleos, tener células que me aparecen con más de un núcleo, con núcleos pequeñitos, porque no se ha dividido la célula adecuadamente o se ha perdido parte del material genético. Entonces, casualmente, cuando me han pasado la presentación, me ponían como ejemplo que hable de la contaminación por el sistema de riego Guadalquivir-Cenabit-Calamuchita. Y bueno, nosotros, eso les quería mostrar, habíamos trabajado justamente en esto, en ese sistema de riego, buscando alguna presencia de compuestos que sean contaminantes. Y efectivamente, dentro del análisis se ha visto que también hemos seguido un protocolo del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que es para análisis de calidad de agua, utilizando estos biomarcadores de genotoxicidad, que es el de los cebollines. Y lo que veíamos era que sí había que hacer más estudios, porque este estudio preliminar nos mostraba que sí había presencia de compuestos genotóxicos. Y presumíamos, ya no se puede afirmar con un solo estudio, pero nosotros presumíamos que la responsable de esto, o el responsable de esta presencia de contaminantes tóxicos era esa mezcla que hacían en algún punto de aguas limpias con las aguas de del Guadalquivir post descarga de las aguas residuales medio tratadas de la planta de tratamiento de San Luis. Todos sabemos que San Luis ya ha colapsado, ya su tiempo de vida acabó y necesita un reemplazo urgente. Entonces, no es de extrañarse que mucha de la contaminación, la planta sigue operando, pero mucha de la contaminación que entra debido a la poca capacidad que tiene, sale también. Además, que ninguna planta de tratamiento está diseñada para quitar contaminantes complejos. Están todas las plantas de tratamiento diseñadas para quitar contaminantes a nivel de materia orgánica, sobre todo, quitar todo lo que es materia formada por compuestos de carbono, pero no ni siquiera para quitar nitrógeno, fósforo, y menos para quitar todos esos contaminantes emergentes que les decía que puede haber. Todos los restos, trazas de medicamentos, de todo lo que consumimos nosotros en nuestro día a día y que van a dar a la planta de tratamiento a través de las aguas residuales.
Entonces, eso sumado a la presencia de escorrentía por pesticidas puede ser una de las causas de esa presencia de sustancias genotóxicas en ese cuerpo de agua, en esa parte. Entonces, ¿cómo podemos tomar decisiones coherentes a través de la información? Los datos son valiosos, la información recolectada de forma adecuada, siguiendo técnicas validadas, siguiendo protocolos establecidos por las autoridades medioambientales, como en este caso esta guía, o la guía de cebollines, que también es la que habíamos empleado nosotros para el estudio que les mostraba. Eso nos va a permitir tomar decisiones, o a los tomadores de decisiones, porque nosotros no somos, a los tomadores de decisiones esperamos que les sirva para que esas decisiones sean basadas en hechos y no en percepciones, basadas en datos y no en suposiciones. Muchas gracias por haberme escuchado esta hora. Les dejo, les decía, esta asignación pendiente para responder estas preguntas. ¿Qué es un indicador? ¿Qué características debe tener una especie para considerarse un buen indicador? ¿Cuáles consideran ustedes que son las limitaciones en su uso? ¿Y por qué los bioindicadores pueden ayudar a la toma de decisiones informadas? Y además, investigar qué son los biomarcadores y para qué se los utiliza en la evaluación de calidad ambiental. Gracias por su tiempo, gracias por su atención. Y los escucho si es que tienen cualquier duda acerca de lo que acabamos de decir o lo que habíamos dicho al principio, por favor. Estoy atenta a sus comentarios e inquietudes. Adelante, Pablo. Sí, Pablo. Muy buenas noches, guardianes. Bueno, primero que nada, agradecerle por tan clara presentación. Creo que no ha dejado nada al aire. Comentar que yo he aplicado esta metodología para cuando me he graduado de la universidad y posteriormente he aplicado de nuevo porque me he quedado fascinado por la facilidad, por cómo uno se integra con el medio ambiente. Entonces, he seguido aplicando y me he ido dando cuenta que la metodología esta, la guía que nos plantea el Ministerio de Medio Ambiente, tiene algunas fallas, ¿no? Porque como bien decía usted, los macroinvertebrados no solamente se ven alterados por contaminantes, ¿no? También lo puede hacer la extracción de áridos, también lo puede hacer la pérdida de ribera. Es decir, estamos evaluando un ecosistema como tal, pero la metodología únicamente toma agua. Entonces, ahí hay una pequeña falla que nosotros tal vez como investigadores tenemos que tratar de trabajar en esto, ¿no? Tener que implementar metodologías que cubran un ecosistema como tal. La última investigación que he realizado, he evaluado yo al Guadalquivir, justamente con esta que es la BMWP, el IHF que mide el índice de hábitat fluvial, para poder saber cómo estamos en términos de áridos, de pozas, rápidos, todo eso, ¿no? Y una parte muy esencial y que para mí es la más importante, que es la ribera. En el Guadalquivir prácticamente ya no tenemos ribera, está totalmente cambiada. Si no son terrenos, hay otra cosa que ya no es ribera, ¿no? Entonces el ecosistema ya no funciona bien. Y como le decía yo anteriormente, estamos trabajando con el tema de cambio climático y me parece que todas las instituciones deberíamos de fomentar proyectos de resiliencia climática, de apoyo a la adaptación al cambio climático, pero implementando estas metodologías, ¿no? Entonces, me parece muy acertada esta exposición que nos acaba de mencionar y que, bueno, he aplicado esta metodología cuando ha habido la mortandad de los cangrejos, ¿no? Todos hemos empezado a hablar de cangrejos, de todo eso, pero
la mayoría de las instituciones ha ido análisis de agua y no han encontrado nada. Yo he leído el informe que ha hecho la OTN, análisis físico-químico, no ha encontrado ningún contaminante. Suponen que ha sido algún agroquímico por un leve aumento de conductividad eléctrica, pero la verdad no ha sido eso. No. Yo he aplicado esta metodología y he determinado el lugar exacto desde donde ha iniciado la contaminación, justamente por el tema este de macroinvertebrados, ¿no? Una de las ventajas de estos índices es que realizando una medición físico-química nos da una muestra del momento en el que se hace el muestreo, una imagen. Pero cuando realizamos un análisis de macroinvertebrados nos da una visión más retrospectiva, nos muestra una película de qué ha pasado antes, ¿no? Entonces, gracias a esta metodología he podido encontrar el lugar desde donde ha iniciado la contaminación. Obviamente no sé qué ha ocasionado, porque ese no es su objetivo, sino que determina los efectos para determinar las causas, está físico-químico, pero es un complemento, ¿no? Y sería muy interesante realizar muchas más investigaciones sobre este tema, porque, como decía, es netamente cambio climático, adaptación, resiliencia. Entonces, este es el comienzo y creo que todo este grupo debería de tener por lo menos una práctica para poder implementar esto, ¿no? Para poder evaluar un río, porque me imagino que esto es lo esencial para que haga cada guardián se comprometa a poder evaluar una parte, una zona que sea de su interés. Entonces, felicitar nuevamente y muchas gracias. Gracias, Pablo. Como bien decía usted, es sí bastante importante complementar la información. Si ustedes se fijan, en ningún momento he dicho no hay que hacer análisis físico-químico, sino que son costosos, podemos hacer algunos, no podemos analizar todo lo que hay en el agua. Con la imagen del iceberg los quiero dejar. O sea, yo conozco esto, yo puedo analizar esto, puedo tomar mi muestra, buscar estos, tal vez los 40 y parámetros, pero ¿qué hay abajo y qué relaciones hay entre esos compuestos? No lo sé. Entonces, los organismos vivos son testigos tácitos de esa contaminación y de los efectos de la contaminación. Entonces, por ejemplo, para complementar los índices bióticos con macroinvertebrados, se puede utilizar lo que es el índice de Rivera, justamente, donde se hace un recorrido en el río observando las plantas que hay. He tenido alguna vez la suerte de hacer un recorrido en kayak en un río largo y es impresionante, o sea, es la primera vez que veía y me ponía a ver realmente con ojos de quien está buscando la relación entre el paisaje y los entornos, cómo iba cambiando en zonas donde había cultivos y cómo cambiaba en zonas donde yo no tenía ya cultivos ni casas. Y cómo cambiaba las plantas, los árboles alrededor del río, la concentración de plantas flotantes. Era evidente en zonas agrícolas, yo tenía un montón de plantas flotantes, de plantas acuáticas, por la cantidad de nutrientes que le estaba metiendo al río. Entonces, todo esto se hace con metodologías complemento, no estamos con investigaciones corriendo, eh, con un pasito más allá que los biomarcadores, o sea, antes de que el organismo desaparezca, antes de que la población se vea afectada, hay algunas señales de alarma. Antes de que yo me enferme, mi cuerpo empieza a producir sustancias que están diciendo, cuidado, estás en proceso de enfermarte. Y eso es lo que me muestra un análisis de sangre, un análisis de orina, etc. Y eso mismo le pasa a un río. Antes de que el ecosistema esté enfermo, hay algunas señales de alarma que pueden aparecer en los organismos antes de que sean perceptibles a nivel de población, antes de que desaparezca esa especie del río. No sé si alguien tiene algún otro comentario, si no les agradezco mucho por su tiempo, por haberme escuchado y por la participación de aquellos que se han animado a comentar. Gracias, ingeniera. Creo que, no sé si hay algún otro guardián, por favor, que quiera hacer alguna consulta, eh, algún comentario, alguna complementación.
Bueno, quizás, bueno, rescato lo que decíamos hace rato, ¿no? La importancia de lo que es el monitoreo, a realizar el monitoreo y evaluación de los recursos hídricos, más aún en la cuenca del río Guadalquivir, tomando en cuenta la importancia que es para nosotros los taxones. En ese sentido, bueno, recalcar y refundar, digamos, ¿no? A nuestros guardianes que se están formando, eh, quizás que conozcan que en Guadalquivir hay todo un sistema de monitoreo de calidad hídrica que se realiza en diferentes instituciones. Tengo entendido que una es el CDGIA, otras tenemos lo que son las OTN, y también las universidades también realizan, como realizan el monitoreo de nuestro río, ¿no? Pero sin embargo, ustedes como guardianes, uno es garantizar o exigir que hacer seguimiento a estos monitoreos que se están realizando en nuestra cuenca del río Guadalquivir, pero más allá de eso es que ustedes puedan incentivar que no se quede solamente en registrar el dato, ¿no? Que haya toma de decisión. La ingeniera a un inicio una lámina tan importante, ¿no? Que mostraba lo que ya es tomar una decisión en base a dato, ¿no? Llevar el dato, el registro a información y en función a esa información tomar medidas de acción. ¿Qué hacemos? Ya sabemos que nuestro río está contaminado, clase D, y bueno, no podemos regar, no podemos tomar, entonces, pero ahí ¿qué hacemos, no? Entonces, ustedes como agentes de cambio, como guardianes que se están formando, ese es el conocimiento que ustedes tienen que llevarse en cuanto a lo básico que podemos decir, ¿no? Tenemos guardianes, nivel avanzado, lo podemos decir, que son profesionales en el área, ellos entienden de esto, pero también tenemos otros guardianes que viven en los barrios, que son estudiantes, que son personas comunes, que quizás no han tenido una formación, pero que sí ahora conocen ustedes que es importante evaluar la calidad de nuestro recurso hídrico, pero más allá es más importante tomar acción, ¿no? Entonces ustedes desde sus barrios transmitan estas capacitaciones, puedan replicar, incluso para que un taller de formación pueda ser efectivo, se va a pedir quizás la réplica, ¿no? En algún, son ustedes, viven en los barrios, poder replicar estas capacitaciones, ¿no? Y creo que Pablo decía algo muy importante, ¿no? Todos vivimos en Tarija y todos seguramente conocemos alguna quebradita. Entonces, con esta clase que nos ha dado la ingeniera, podemos irnos y tomar una fotito, ¿no? Quizás de un cuerpo de agua y pueden subirla a la plataforma. Incluso vamos a habilitar dentro de la plataforma para que ustedes puedan registrar esas fotos y puedan subirlas y después, bueno, abrir un foro y ver más o menos cómo está la calidad, ¿no? Entonces, ingeniera, si no hay más por parte de los participantes, no tienen consultas, yo nuevamente reitero nuestro agradecimiento a su persona por habernos apoyado con esta sesión y a través de su persona también agradecer a su universidad, al rector por el apoyo que nos está dando la Universidad Católica Boliviana San Pablo, eh, por brindarnos y ser parte de este plan de formación. En ese sentido, de parte de la Fundación ACLO y de la licenciada Patricia, le damos nuestro más sincero agradecimiento. Y bueno, como hacemos con todos nuestros ponentes, hacemos también la invitación para que usted también sea una guardiana, ¿no? Del Guadalquivir. Ingeniera, yo le cedo la palabra para que pueda usted despedirse y también dar unas palabras de motivación a nuestros guardianes que están en este proceso de formación. No, muchas gracias por haberme invitado a dar esta charla. Les agradezco mucho. Es algo en lo que yo venía ya trabajando hace algún tiempo en ver la manera de hacer un monitoreo participativo y formar monitores eh, dentro de la gente que no necesariamente es un profesional que trabaja en esa área, sino que puede ser el ciudadano común y corriente que se preocupa por su entorno y que es precisamente quien conoce y quien se va a dar cuenta más antes de los problemas que pueden estar ocasionando la contaminación en su entorno. Entonces es muy importante el trabajo que están haciendo ustedes con la formación de estos guardianes y en lo que nosotros podamos colaborarles desde la Universidad Católica.
no se preocupen que, como ven, estamos dispuestos a trabajar en esto. Es parte de lo que nosotros hacemos desde la carrera de Ingeniería Ambiental y sobre todo desde ya la universidad en sí. Es parte de nuestro espíritu dentro de lo que es, de los valores que llevamos el cuidado de la casa común. ¿Y qué más casa común que nuestro río Guadalquivir, que es parte de nuestra esencia del tarijeño? ¿Y quién nos identifica con el río? Han visto ahora las tremendas inundaciones que tiene La Paz por la época de lluvias, y mucho tiene que ver con que en La Paz todos los ríos son canalizados. No hay río, o sea, es un canal donde descargan toda la suciedad, toda la mugre de la ciudad, no tienen planta de tratamiento, y alguna vez escuchaba ahí andando en el micro, pasando cerca del río, ¿por qué no lo canalizan? ¿Por qué no lo tapan? Decía la señora. Es como cuando limpias tu casa y ocultas la basura debajo de los muebles. No ha desaparecido, simplemente no la ves. Pero se trata de salvar el río, se trata de que el río recobre la vida. Y la única manera no es canalizando un río, no es tapándolo, sino por el contrario, haciendo de que la vida que hay en el río se encargue poco a poco de recuperarlo. O sea, dejar de contaminar y darle chance al río de que siga sus procesos naturales y que deje que todos esos organismos que actúan en el río, plantas, microorganismos, insectos, macroventos, hagan su trabajo y limpien el río. Pero para eso nosotros tenemos que dejar de contaminarlo, obviamente, para que ellos puedan hacer ese trabajo. ¿Sí? Gracias nuevamente y felicito la iniciativa de los guardianes de Guadalquivir. Seguramente vamos a tener otras versiones más adelante, porque con este grupo que se nota que está motivado, que está formándose, va a ser un muy buen ejemplo para que otros sigan esa misma iniciativa. Gracias. Gracias, ingeniera. Gracias. Eh, bueno, con esas palabras despedimos a nuestra exponente. Ahora, estimados guardianes, el miércoles, como tenemos nueva sesión a las 7 de la noche, hora boliviana, no va a ser un tema de acuerdo al cronograma. Tenemos un invitado especial que es un ingeniero ambiental que está actualmente, un experto, está como investigador en Francia. Entonces él nos va a hablar sobre la problemática y gestión ambiental con enfoques y experiencias para el manejo de conservación de los recursos hídricos, ¿no? Locales. Nos va a comentar algunas experiencias que se están realizando por otro lado, ¿no? Entonces, por favor, nos estaríamos viendo el día miércoles y bueno, esperemos que todos puedan asistir y aprovechar esta sesión que no es parte del plan de formación de los guardianes, pero sin embargo nosotros estamos haciendo gestiones para poder tener charlas de expertos y bueno, fortalecer este plan de formación, ¿no? Entonces, eso. Estimados guardianes, nos vemos el día miércoles. Nos veríamos el día miércoles. Chao, chao. Listo, buenas noches a Muchas todos. gracias.